Ahí está esta información y para explicarnos bien y ampliamente, porque tenemos bastantes dudas, esta mañana nos acompaña la doctora Yasmín Treviño. Ella es angióloga y cirujana vascular. Doctora, bienvenida día a día. Gracias, Sergio, doctora, ahora sí bienvenida. platícanos, ¿qué es y cuáles son los síntomas de la carotidia? La primera pregunta obligada, es? ahora sácanos de dudas, porque cuando hablamos de la arteria es un nombre, es una expresión, y cuando hablamos ya de la enfermedad es otra. Pues mira, la enfermedad carotidia es la oclusión. Enfermedad carotidia. Carotidia. Cuando es la enfermedad. sí. Se confunden mucho los pacientes, pero las carótidas son las arterias que van en el cuello. Son dos carótidas, una externa y una interna. La externa es la que irriga los músculos de la cara. Bien. Y la interna es la que irriga el cerebro, la que lleva sangre al cerebro. Son muy importantes. Sí, cuando se enferman estas arterias, cuando se tapan, es peligroso que se tape la interna, la que lleva sangre al cerebro, porque es la que nos causa síntomas neurológicos y la que nos puede llevar a una malmente dicha embolia cerebral, un Perfecto. evento vascular cerebral. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es, pues es una enfermedad exactamente, ¿no? Carotidia. Sí, esa es la enfermedad Carotidia. carotidia. Así es. Ay, Dios Acéntala mío. ahí. Así. Carotidia. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo empezamos con los síntomas de eso? ¿Cómo te das cuenta que te estás enfermando de eso? La mayoría de los pacientes son asintomáticos, no tienen síntomas. Cuando debutan con síntomas es porque la oclusión de la arteria ya es mayor del 50%. Algunos síntomas son todos los síntomas del evento vascular cerebral. Cuando Bien. se tapa la arteria y se produce un trombo que va hacia el cerebro, se necrosa una parte del cerebro y depende la zona en donde fue el infarto cerebral, son los síntomas que van a dar. El paciente puede tener parálisis facial, puede tener disartria, que es dificultad para hablar, puede tener debilidad de la mitad del cuerpo, debilidad de la fuerza, debilidad de la sensibilidad, puede tener pérdida de la visión repentina, que se llama amaurosis fugaz, puede tener dolores de cabeza, malestar general, casi siempre es debilidad de la mitad del cuerpo, pérdida súbita de la visión, Sí. síntomas neurológicos por oclusión de la arteria carótida, que es la que lleva el flujo al cerebro. Es un infarto cerebral, vaya. Ahora, doctora, ¿por qué se tapan las arterias? Por aterosclerosis, es una palabra médica que utilizamos para describir el colesterol que se va acumulando dentro de la arteria. Esta es una enfermedad crónico-degenerativa, es de muchísimo tiempo. Ajá. Se va infiltrando el colesterol dentro de las capas de la arteria hasta que llega un punto en que ocluye el flujo sanguíneo y es cuando el paciente tiene riesgo de un evento vascular cerebral. Tiene riesgo de que por la estenosis, por la estrechez de la arteria, haya un coágulo y ese coágulo viaje al cerebro y se infarte una parte del cerebro. Claro. Sí, es una enfermedad crónica. Los pacientes que tienen aterosclerosis son los pacientes con hipertensión arterial mal controlada, pacientes que tienen el colesterol alto muchos años, pacientes diabéticos mal controlados que llevan mucho tiempo con el mal control metabólico, que hace que esta arteria vaya enfermando hasta que llega un punto en el que se tapa y ya el desenlace pues es fatal. Perfecto. Y si usted no lo entendió bien, ponga atención. Le voy a hablar así en chino y le voy a preguntar a Terina así como debe de ser. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Sí? ¿Qué malos hábitos hacen esos candidatos para que les destapen las arterias? Los candidatos para estarse revisando las carótidas son los pacientes que cumplen con mínimo 2 factores de riesgo. Los principales son los fumadores, porque esos son los que el cigarro es como un pegamento de colesterol en las arterias. Entonces, los fumadores, los pacientes obesos, los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos mal controlados y los pacientes que llevan muchos años con la presión arterial mal controlada, porque la presión arterial es como cizallamiento, un golpe a las arterias, o sea, es una lesión constante. Esta lesión constante en las arterias hace que se inflamen y sean más susceptibles a que el colesterol se infiltre dentro del vaso y se empiece a enfermar. Por eso casi siempre lo vemos mucho en pacientes hipertensos de larga evolución, pacientes de 85 años, 90 años, arriba de los 65 años ya es, o sea, el paciente si lleva muchos años mal cuidándose es cuando ya tiene una estenosis
una oclusión más del 50% y son los que tienen riesgo. Los que tienen muchos años con estos factores de riesgo, ya es cuando es necesario pues revisarse. Que no controlan su presión arterial. Sí, todo. Sí, más que nada fumadores y hipertensos son los que más tienen la enfermedad carotidia, que se tapa la arteria. Ahora, ¿qué podemos hacer para prevenir este tipo de enfermedades? ¿Hay algo? Principalmente, pues dejar el hábito tabáquico y tener controlada la presión arterial, estarla revisando frecuentemente y si no se controla con varios antihipertensivos, acudir con un especialista, un cardiólogo, para que le baje la presión arterial, porque bueno, la presión arterial es un asesino silencioso. La mayoría de los pacientes no siente nada hasta que ya tiene complicaciones. Entonces, la presión arterial es el principal factor para que... Si se está identificando con el tema, le caen sus piedritas, bueno, pues comuníquese con nosotros a través del código QR o llamando al 33 38 10 64 04. Ahí está apareciendo en pantalla. Híjole, de verdad que es una enfermedad que te pones a pensar y es silenciosa, te da miedo. Que de repente qué peligrosa es, ¿no? Exactamente. Sí, cuando hay síntomas es cuando ya... Sí, ahora bien, dices tú, ya los adultos, digamos, mayores, sí, que ya pasan de los 65 años, pero que no tengan controlado esos síntomas, ¿no? ¿El cuestión genético qué tanto tiene que ver? No tiene que ver, o sea, a menos que tenga alguna enfermedad relacionada con los lípidos o algún gen que predisponga a que los lípidos se aumenten en sangre. Es la única, es muy rara, pero hay pacientes que manejan por cuestiones genéticas los triglicéridos o el colesterol muy alto. Ajá. Y tener muy alto el perfil lipídico es un factor predisponente a que si el paciente tiene hipertensión arterial mal controlada y la arteria está inflamada, ese colesterol que está en sangre se infiltre adentro de la arteria, y es la única cuestión genética que conozco que hace, o sea, que influye en que este colesterol alto entre adentro de la arteria inflamada. Ahora, ¿cómo se cura? ¿Cómo se trata? Depende del factor de riesgo. Si el paciente tiene el colesterol muy alto, pues bajarlo con hipolipemiantes. Si tiene la presión arterial, medicamento. Sí, manejo médico. Si es asintomático, si el paciente ya tiene un evento vascular cerebral, ya se le ofrece un tratamiento quirúrgico. Si tiene una estenosis mayor del 50% y aparte síntomas, ya se le ofrece cirugía. Se tiene que abrir y quitar todo ese calcio. ¿Es cirugía en esta parte sí, o en el cerebro? Ah. Sí, es en el cuello la cirugía. Cuando está tapada ¿Qué hacen? la arteria, ¿Destapan la arteria? Cuando el paciente es candidato a un tratamiento de mínima invasión, se puede meter un balón y poner un stent. Se abre con un balón y se pone un stent para planchar todo ese calcio y colesterol. Y si no es candidato a tratamiento endovascular, se le puede hacer una cirugía abierta. Se abre el cuello, se abre la arteria y se quita todo el colesterol para que ya no tenga riesgo de que viaje al cerebro. Ajá. Wow. Sí, es una cirugía del cuello. ¿De qué depende dónde sea el infarto en el corazón? ¿El infarto se puede decir? Es en el cerebro. Ajá. Okay. ¿De qué depende qué lugar se presenta? Depende a dónde viaja, porque la arteria carótida interna pasa pues por el foramen carotidio. Ajá. Y se bifurca y el polígono de Willis, depende de dónde se impacte el trombo. El coágulo es la área del cerebro que se va a afectar. Incluso hay otra arteria que se llama vertebral que va al cerebelo, y cuando se infarta el cerebelo hay síntomas de equilibrio. Vaya, el paciente está mareado, no tiene muy buen equilibrio, pero cuando es puramente de la carótida interna, los síntomas son cerebrales. Depende a dónde vaya el trombo, dónde se impacte, es el área del cerebro que se va a infartar. Eso es... Bueno, vámonos con las llamadas que tenemos del público. Agradecemos porque ya tenemos varias. Y dice, buenos días, ¿cómo puedo detectar que algo anda mal con la arteria? Se puede hacer en la consulta un ultrasonido Doppler venoso. Se revisan las arterias con el ultrasonido. Este método diagnóstico es mínimamente invasivo, no hay radiación, es como un eco aquí. No hay nada. Ajá, se hace un eco en el cuello para ver el diámetro de las arterias, se revisa el flujo. ¿Y si se alcanza a ver la grasa? Se ven opacidades, se ve la oclusión y se mide el flujo, qué tanto flujo pasa por la arteria. Todo se hace con un ultrasonido del cuello. Dice Marisol González, de 46 años. Hace 22 días mis resultados clínicos arrojaron trombosis aguda de carótida izquierda interna.
La pregunta, ¿qué es eso? Lo que les comentaba, la enfermedad carotidia predispone a que se trombose, o sea, se puede trombosar la arteria y estos trombos pueden viajar. Eso se puede tratar, si ella tiene infarto, evento vascular cerebral, se puede aspirar el trombo o poner el stent. O sea, se puede tratar si es que ella tiene Muchas veces clínica. Recibimos los resultados, pero pues nos quedamos en, órale, tengo eso, ándale, ¿qué? No, pero eso le tienen no que preguntamos de explicar. repente, sí, claro, Sí, pero eso es enfermedad carotidia. Se pregunta ella, ¿y qué Sí, es ¿qué eso? Sí, o sea, eso es una enfermedad carotidia, se complicó con una trombosis de la arteria, que es todavía peor, porque que se trombose toda, pues se arroja el coágulo, claro. y está tapada la arteria. Ay, no, doctora, pues qué Está. importante es pues una alimentación saludable, hacer ejercicio y todo, porque como la obesidad y el exceso de grasa en el cuerpo pues nos afecta hasta las arterias, El imagínate, cigarro, Sergio. Claudia, el cigarro. El cigarro. Los malos hábitos que tenemos que por lo regular son los que marcan la pauta también, ¿no? A ver, doctora, por aquí dice, ¿tener presión alta es síntoma a la carotidia? Es un factor de riesgo constante de que está todo el tiempo, si la presión está muy alta, todo el tiempo está haciendo un efecto de cizallamiento y lastimando las paredes de la arteria, y cuando la arteria está lastimada e inflamada, predispone a que ese colesterol se infiltre y vaya ocluyendo. Entonces, sí es muy importante la presión arterial controlada, porque que esté alta todo el tiempo hace que el colesterol esté infiltrándose todo el tiempo y que vaya enfermándose la arteria. Entonces sí es muy importante tenerla bien controlada. Ok. Dicen por acá, buenos días, saludos día a día. Soy Ana, tengo 51 años, me duele mucho mi brazo izquierdo, me duele la cabeza, mareada, náuseas, como vértigo, y me duele el cuello, del cuello al corazón del lado del frente, y muy cansada. ¿Será algo así? Tendríamos que hacerle un ultrasonido Doppler arterial para ver sus carótidas, y si tiene oclusión de las carótidas pudiera ser un infarto, un evento vascular Hay que cerebral. revisarse, Hay que obviamente. revisarse, sí. Aquí dice, tengo alto los triglicéridos, ¿influyen también con la enfermedad de la carotidia interna? Tengo dolor de cabeza, problemas con la vista y dolor de articulaciones. Sí habría que revisarlo porque es un factor de riesgo que el colesterol y los triglicéridos lleven muchos años Altos. elevados. O sea, es un factor predisponente para que se infiltren dentro de y se vaya tapando la arteria. Eso se sabe con el ultrasonido del cuello. Habría que revisarle, Ultrasonido. hacerle un Dice, ultrasonido del cuello. Mi papá le dio un infarto y dice que siente ahogarse mucho, tiene las carótidas tapadas, fumador por años, ahorita ha dejado de fumar, pero su respiración no es buena. Pues este tipo de pacientes que ya tienen el diagnóstico de enfermedad carotidia, hay que estarlos valorando cada 6 meses porque son pacientes altamente potenciales para que esto se tape y produzca un evento vascular cerebral. Sí es muy importante revisarlo, o mínimo que cada 6 meses se esté revisando, porque si esta enfermedad aumenta, potencialmente puede desarrollar un evento vascular cerebral. Entonces se puede hacer el tratamiento preventivo si él es candidato, si tiene una oclusión del 70%, aunque no tenga síntomas por los factores de riesgo que tiene. Los pacientes asintomáticos con una oclusión mayor del 70% se les ofrece la cirugía para que de manera preventiva no vayan a desarrollar un evento vascular cerebral, los que ya tienen el diagnóstico. Y si tienen una oclusión del 50% y no tienen síntomas, se les da seguimiento, porque si esta enfermedad aumenta, ya se les ofrece el tratamiento quirúrgico, y si se mantiene, si la placa se remodela con la torvastatina, con la presión controlada, no es necesario operarlos. O sea, hay que monitorizarlos dependiendo de qué tanta oclusión tenga la arteria. O sea, no todos se operan, se operan nada más los que tienen una oclusión mayor al 70% y factores de riesgo o detonantes para que pueda desarrollar un evento vascular cerebral. Si tiene estenosis menor del 50%, se le puede dar tratamiento médico, cambio radical del estilo de vida, y así previenes que no vaya a tener un evento vascular cerebral. Estos pacientes no se operan, no todos los pacientes con enfermedad carotidia se operan, solo los que tienen un riesgo muy alto de desarrollar evento vascular cerebral, o los que ya tuvieron un evento vascular cerebral para no tener otro, también se pueden operar. O sea, se dividen siempre, no todos los pacientes con enfermedad carotidia se operan. Okay. Aquí hay 2 preguntas de las varices, que sí es señal de carotidia. Son enfermedades completamente diferentes. Las Nada que varices, eso es de enfermedad de venas.
y la enfermedad carotidia es una enfermedad arterial. Son vasos las venas y las completamente- arterias son distintas. Son completamente diferentes, Oh. son enfermedades diferentes, sí. Dice por acá Ricardo Chávez, 80 años, ¿qué se puede hacer cuando se tiene, dice aquí, entiendo, síncone cardíaco? Síncope. O síncome o síndrome cardíaco, no sé qué sea. Síndrome coronario agudo, yo creo. a lo mejor. Oye, ¿y qué se debe hacer? Cuando los pacientes están enfermos del corazón, ya sean arterias coronarias, las arterias coronarias son arterias como las arterias del cuello, esas enfermedades sí están relacionadas, incluso hay pacientes que tienen infartos agudos al miocardio y aparte también tienen enfermedad carotidia. Eso sí está relacionado, ahorita que tocamos el tema, y cuando hay enfermedad coronaria, sí vale la pena que el paciente también se revise las carótidas, porque así como se enferman las arterias del corazón, se enferman las arterias del cuello. Entonces, sí vale la pena que se revise para descartar. La palabra era síncone cardíaco, ¿sí? Así se dice, síncone cardíaco. Ah, ¿no? 5 menos. Está mal escrito, yo creo. Buenos días, tengo 51 años, soy hipertensa controlada, tengo el colesterol de 190 y peso 60 kilos. Van 2 ocasiones que me pasan eventos similares a la parálisis y me afecta en el habla. Esta paciente probablemente tenga enfermedad carotidia y sí sería muy bueno que se haga un Doppler vascular de las carótidas. Ok. O venir a la consulta para hacerlo nosotros en la consulta, los vasculares, todos los vasculares hacemos ultrasonido vascular y valorar el grado de estenosis para ver si es candidata a ponerle un stent o hacerle cirugía. Cuando ya hay síntomas, los pacientes ya son candidatos a un procedimiento para que no desarrollen un evento vascular catastrófico, Claro. fatal. Doctora, ¿qué podemos concluir? Bueno, para concluir, pues nuevamente comentando la medicina preventiva, ¿no? Cambio radical del estilo de vida, tener la presión arterial controlada, estar en el peso ideal, estar con el colesterol monitorizado cada 6 meses para tenerlo controlado, hacer ejercicio 30 minutos al día, estar ¿No bien comer tanta grasa así hidratado. funcionará? Sí. Y no Híjole, fumar. los malos fumar, hábitos, hacer ejercicio, el tomar cigarro. agua, dejar el cigarro, obviamente dormir No ser bien. fumador Todo lo pasivo. rico, ni modo. No ser Sí. fumador Así es la pasivo, vida. no convivir con fumadores. ¿Dónde toman? Pues digo, quedaron muchas llamadas, obviamente, y me gustaría que las pudieras contestar si la gente dónde se puede comunicar contigo, tus redes sociales, teléfono. Lo van a poner en la pantalla, Bien. el teléfono de mi asistente, o en Instagram me encuentran como Angio GDL, ahí subo casos Angio interesantes, información para que los pacientes puedan saber un poquito más de Claro. estos padecimientos que la mayoría de los pacientes no conocen y que existen y son tan peligrosos, ¿no? Perfecto. Doctora Yasmín Treviño, un placer tenerte con Gracias, nosotros. Es un doctora. gusto, como siempre, tenerte con Gracias. nosotros aquí. Danu, ¿qué más Vamos nos contigo. tienes?